bendiga, con ustedes el hermano Antonio, pastor evangélico. Y vamos a considerar la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:21. Y vamos a ver si este texto enseña de que el bautismo salva o no lo enseña, qué es lo que en realidad este texto quiere decir en la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Dice la palabra: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo primero que me llama la atención de este texto es que a menudo es citado por aquellos que creen en la regeneración bautismal, sacando la primera parte del versículo de todo el contexto, fijándose en que la primera frase del texto dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, ellos sacan esa frase como si metieran una tijera y la recortaran y nos la presentaran. Entonces, así no se estudia la palabra de Dios. No podemos desentrañar el verdadero significado de la palabra de Dios si actuamos de esa forma. Entonces, lo que vamos a leer es el contexto. Así es como se debe de estudiar la palabra del Señor. No olviden nunca la regla que dice: un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces vamos a leer y vamos a comentar el contexto, empezando desde el versículo 8, hasta el 22 de este capítulo 3. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, aquí se nos está hablando de la vida de piedad que todo cristiano tiene que llevar. Se nos está diciendo cómo es el camino a seguir en nuestro comportamiento diario y en la relación que deben de tener unos cristianos con otros, que es una relación de bondad, de amor, de misericordia, de perdón, de ayuda mutua. Entonces nos está hablando de la vida de relación que tienen que tener los cristianos, no solamente en la iglesia, sino incluso con la gente del mundo. Dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y eso es precisamente lo que pretendemos en estos vídeos. Siempre preparados, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y es lo que precisamente estamos tratando de hacer en esta tarde y en todos los vídeos de esta serie que estamos grabando. Entonces nos dice el versículo 16, y pongamos mucha atención a las palabras de este versículo porque son claves, son palabras claves para entender lo que quiere decir el versículo 21 que hemos leído antes. Dice: teniendo buena conciencia
para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, nos damos cuenta que el énfasis que se está haciendo en este capítulo es la conducta. Es el diario vivir, cómo un cristiano tiene que vivir. Y tiene que vivir con buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí, hermanos queridos, nos está hablando de el inicio de la vida cristiana. ¿Cómo uno se inicia en la vida cristiana? Pues teniendo una relación con el Señor, recibiendo la palabra del Evangelio, en la cual se nos anuncia que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos somos nosotros, el justo lo hará Él, para llevarnos a Dios, Es decir, se nos está hablando de la salvación del alma, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, aunque su carne, su cuerpo murió en la cruz del Calvario, su espíritu no murió. Entonces, dice la palabra, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Está hablando de aquellas personas que durante 120 años que duró la construcción del arca, resulta que no quisieron hacer caso y Dios tuvo paciencia con ellos en este tiempo de gracia que Él les concedió. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Y ahora llegamos al versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, aquí yo encuentro dos posibles interpretaciones, digamos, ortodoxas, ajustadas al contexto, es decir, a la enseñanza general de la palabra de Dios. Entonces, esas dos interpretaciones correctas es que la primera se refiere al bautismo en agua, pero de lo que nos salva es de una mala conciencia por la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y la segunda interpretación, que es la que por la cual yo me inclino más, es que se refiere al bautismo en Cristo, no al bautismo en agua. Es decir, somos sumergidos en la persona de Cristo. Leamos otra vez el versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no de la condenación. Nos salva, ¿en qué sentido? Dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios. Entonces, la primera interpretación sería que el bautismo de lo que nos salva es tener o de vivir con una mala conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando uno se bautiza, cuando uno baja las aguas del bautismo, hace un compromiso con Dios y es recibido como parte de la Iglesia. Entonces, a partir de ahí, antes incluso, pero más desde el momento que uno es bautizado, uno adquiere un compromiso de vivir con buen testimonio y con un comportamiento justo y santo delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, el bautismo nos salva como un acicate. Supone un acicate en el cual la persona decide vivir con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces lo dice bien claro, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vayamos al versículo 16, que dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, está hablando de los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, la buena conciencia nos hace vivir con una buena conducta, en Cristo. Entonces el bautismo nos salva de una mala conciencia. No nos está salvando de la condenación, porque hemos sido salvos de la condenación mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. El bautismo de lo que nos está salvando es de vivir con mala conciencia, para a continuación vivir con buena conciencia. Antes de inconversos vivíamos con mala conciencia, porque servíamos al pecado, éramos siervos del pecado. Pero ahora, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nos comprometemos con Él y nos salva. Ese bautismo es un acicate, es como un compromiso delante de Dios y delante de la comunidad cristiana que ha sido testigo de que hemos bajado a las aguas del bautismo para vivir con limpia conciencia delante de Dios. Es decir, supone el bautismo una aspiración a una buena conciencia hacia Dios, es decir, para con Dios. Esta es una interpretación. Yo me inclino más, aunque esta es plausible y es correcta, es ortodoxa, sin embargo, me inclino por otra interpretación bastante similar a esta. ¿Cuál es esta otra interpretación? Pues yo creo, hermanos queridos, que más bien este texto del versículo 21 del capítulo 3 de Primera de Pedro se refiere en realidad al bautismo que tenemos en Cristo, no al bautismo en agua. Cuando dice el bautismo que corresponde a esto, es decir, al diluvio, es decir, a los que se salvaron dentro del arca, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No es el bautismo en agua, sino que es el bautismo en Cristo. Es decir, el que se sumerge en Cristo, en la persona de Cristo, por la regeneración que lo ha convertido en una nueva criatura, ya no aspira a vivir carnalmente, sino santamente, es decir, con una buena conciencia hacia Dios. Entonces Cristo es el nuevo arca de salvación que nos resguarda del diluvio del juicio de Dios. Entonces, las 8 personas que se salvaron en el arca,
las 8 personas estaban ¿cómo? Estaban dentro del arca. Es como si estuvieran sumergidas dentro del arca. La palabra bautismo significa inmersión. Etimológicamente significa zambullir, inmersión. Era un término que se utilizaba en la tintorería. Cuando cogían una tela blanca, por ejemplo, y la sumergían en un lebrillo lleno hasta el borde, o casi hasta el borde, de tinte rojo, pues entonces la sumergían totalmente para que, quedando cubierta, cuando la sacaran, ya estuviera del todo completamente teñida del color rojo. Pues bien, esto es el bautismo. El bautismo es un término que procede originalmente de la tintorería. Tenía un origen en la tintorería. Y entonces el bautismo en sí significa inmersión. ¿Cómo estaban esas 8 personas dentro del arca? Es como si estuvieran sumergidas, a cubierto del juicio de Dios que estaba cayendo sobre el mundo. Dios estaba juzgando al mundo, a un mundo impío, un mundo de corazón duro, que no quiso arrepentirse ante la predicación de Noé, que era pregonero de justicia, no se quiso convertir, y entonces padeció, fue juzgado, padeció el juicio de Dios en el diluvio. Entonces, hermanos queridos, las 8 personas estaban dentro del arca, es decir, sumergidas en el arca, a cubierto de la ira del juicio de Dios que se derramaba sobre una humanidad incorregiblemente impía. Entonces, hay ahora un nuevo bautismo o inmersión, que es Cristo. ¿Cuál nueva arca? Cristo es la nueva arca que nos salva, hermanos. Entonces nos sumergimos, por tanto, en Cristo, y dicha inmersión o bautismo nos salva, pasando a continuación a vivir para Dios, porque aspiramos a una buena conciencia para servir y agradar a Dios. Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Y entonces, por eso es que en la Escritura hallamos un paralelismo, de tal forma que dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es decir, sumergido en Cristo, posicionalmente en Cristo, sumergido en Cristo, bautizado en la persona de Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya aspira a vivir con limpia conciencia delante de Dios. ¿Qué nos dice Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, en la persona de Cristo estáis revestidos. Y el que está revestido de Cristo aspira a vivir con una conciencia limpia, con una buena conciencia hacia Dios. Es decir, que el bautismo del que nos está hablando el versículo 21 es en realidad lo que se nos dice en el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nos está hablando de la persona de Cristo. Él es en nuestra arca de salvación. El que está en Cristo, el que está sumergido en su persona, el que está posicionalmente en Él. Igual que las 8 personas estaban posicionalmente dentro del arca. Allí vivían, allí estaban en pie dentro del arca, protegidos, sumergidos en el arca. Entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, de lo que nos está hablando
de lo que nos está hablando, no es en sí del bautismo en agua. El bautismo en agua no nos salva. Quien nos salva es Cristo. Y recibimos ese bautismo cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y abrazamos a Cristo por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos. No dice, porque por el bautismo sois salvos. No, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ese es el vivir en recta, en buena conciencia hacia Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Espero haberles ayudado y que tengan luz ahora del significado de 1 de Pedro 3:21. Que el Señor les continúe bendiciendo, repito, y que la gracia de Dios Padre, el amor de Dios el Hijo y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y siempre. Su amigo y hermano en la fe, el pastor Antonio Pérez.